para mí de las herramientas disponibles para el análisis de gluten. Voy a tratar de no repetirme con las presentaciones anteriores, pero vamos a tratar de hacerlo. A ver. Ahí. Bueno, como dijo Catalina, no solamente, y Amaya, no solamente hay alergias específicas a cualquier alimento que contenga gluten, sino que hay alergias alimentarias en general, y eso afecta entre un 2 y 4% de adultos y entre un 5 y un 8% en niños. La mayoría de las alergias está mediada por IgE, pero en el caso del gluten es bastante más compleja, tal como dijo Catalina, y puede producir daños a corto y a largo plazo. Cuando hacemos el análisis y queremos hacer análisis de gluten, no es tan fácil, porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, y listamos las materias primas de un elemento, es bastante sencillo, y ponemos azúcar, huevo, harina, etcétera. Pero cuando necesitamos hacer el análisis de una porción de torta, de esa misma torta, no es tan sencillo, ¿ya? Como dijo Amaya, el gluten es una proteína, y tal como cualquier proteína, su estructura molecular va a cambiar con cualquier proceso que se haga, cualquier proceso que se someta, y además los alérgenos en general pueden estar distribuidos en una forma no homogénea en el alimento y ocurren en muy bajas concentraciones, a veces en partes por millón o partes por billón. Y además son difíciles de extraer, por lo tanto, tener resultados erróneos no es difícil. También Amaya nos habló de la composición de un grano, y tal como dijo ella, lo que nosotros medimos cuando estamos midiendo gluten es la gliadina, que es la prolamina del gluten, que se extrae entre un 40 y un 70% de etanol, y el óptimo es un 60%. Como las glutelinas no son extraíbles, cuando nosotros hacemos la medición de gluten, estamos midiendo la gliadina o la prolamina del gluten, y como es un 50 y un 50% con las glutelinas, tenemos que hacer la medición de la gliadina y multiplicarla por 2. En general, para metodologías de análisis para proteínas, tenemos ensayos inmunológicos, tenemos espectrometría de masa y tenemos el PCR gel o el PCR en tiempo real. Dentro de los ensayos inmunológicos tenemos las técnicas de ELISA, las inmunocromatografías y el Western blot. Y obviamente en la espectrometría de masa está asociada a cromatografía líquida, y también se usa uno de los tipos de espectrometría es el Malditov. ¿Ya? El resto lo voy a explicar un poquito más. Cuando hablamos de metodologías disponibles, si ustedes ven acá, a medida que se va complejizando el análisis, se va complejizando también el tiempo que necesito para hacer el análisis y el equipamiento necesario para obtener los resultados. Las técnicas más sencillas son las de flujo lateral, las ELISA siguen en complejidad, el PCR, y por último, lo más laborioso en tiempo y también en equipamiento es la espectrometría de masa. Ahora, cuando yo digo, ¿qué método necesito elegir para poder hacer la determinación de gluten? Bueno, primero que todo nos vamos a fijar para qué necesito el análisis. Amaya habló de la necesidad de hacer la limpieza en las líneas de producción cuando he procesado un alimento con gluten y quiero procesar un alimento que no contenga gluten, pero también puede ser para hacer el análisis del producto. También necesito ver y preguntarme qué tipo de resultado estoy buscando. ¿Estoy buscando un resultado que sea solamente cualitativo o un resultado que sea cuantitativo? Y también me voy a fijar en cuál es la sensibilidad que yo necesito del ensayo. Si necesito que sea lo más sensible posible,
tengo que fijarme necesariamente en el límite de cuantificación y en el límite de detección, sobre todo cuando voy a validar un elemento como libre de gluten, donde la ley nos exige que el alimento tenga menos de 5 partes por millón. Obviamente ahí voy a necesitar una técnica que sea muy sensible. También tengo que preguntarme qué tipo de muestra necesito analizar. Si es una muestra, una materia prima, como una harina, o es un alimento muy procesado, es un alimento que ha sido tratado con calor, un alimento que ha sido hidrolizado, o cualquier otro procesamiento. Y por último, necesito tener ciertas consideraciones. ¿Cuál es el número de muestras que necesito analizar? Si son una o muy poquitas muestras, voy a elegir, por ejemplo, una inmunocromatografía. Si necesito analizar muchas muestras, tal vez yo necesito automatizar mi ensayo, y para eso las técnicas de ELISA o el PCR son más adaptables para ser automatizables. Y también tengo que ver cuál es la estructura de mi laboratorio, porque si yo no tengo ningún equipamiento en el laboratorio, obviamente no voy a poder realizar técnicas de mayor complejidad como son los ELISA o el PCR. Por lo tanto, a partir de todas esas consideraciones es la técnica que yo necesito utilizar. Nosotros como IGEA tenemos disponibles para la medición de gluten los dispositivos de flujo lateral, las técnicas de ELISA y también el PCR. Cuando hablamos de ensayos inmunológicos, nos referimos a ensayos que están basados en la reacción de un antígeno con un anticuerpo, donde el anticuerpo es como la llave que calza específicamente con este antígeno, lo que nosotros llamamos el sitio de unión o el epítope. Vamos a ver un poquito más en detalle, por ejemplo, los dispositivos de flujo lateral. Los dispositivos de flujo lateral, como ya dijimos, están basados en una reacción antígeno-anticuerpo, donde se coloca la muestra sobre la almohadilla de la tirita inmunocromatográfica. Tiene que ser una muestra diluida, ¿ya? O sea, un líquido que va a ir fluyendo a través de la membrana, y voy a tener en una línea los anticuerpos específicos contra el antígeno, que me va a dar la línea del ensayo, y anticuerpos inespecíficos que van a reaccionar de todas maneras y me van a producir esta línea de control. La detección se hace por color, es decir, es visual, por lo tanto no necesito ningún equipamiento. Nosotros tenemos disponibles el Ridaquick gliadina, que viene listo para usar, y el Ridaquick gliadina, que también vienen las tiritas listas para usar, pero en otro formato. ¿Ya? Aquí este tipo de ensayo es muy útil para verificar, por ejemplo, la limpieza de las líneas de producción, o comprobar que también en las aguas de enjuague, donde yo he limpiado mis líneas, o cualquier otro instrumento, por ejemplo, que utilizo para la producción de los alimentos, estén libres de gluten. Pero también las puedo analizar, las puedo utilizar para materias primas y alimentos procesados. Esta técnica tiene certificaciones AOAC, así que son técnicas que están controladas y certificadas. Y aquí ustedes pueden ver en esta imagen, cuando un resultado es negativo, solamente voy a ver la línea de control. Cuando un resultado es positivo, voy a ver la línea del ensayo, más tenue o más fuerte, dependiendo de la cantidad de gluten que tenga. Y un resultado inválido es aquel en el que no tengo ni siquiera la línea de control. Si ponemos las ventajas y las desventajas de la técnica o de los dispositivos de flujo lateral, vamos a ver que una de las ventajas es que yo puedo hacer un análisis in situ, es decir, un análisis directamente en la planta de producción. Los resultados son muy rápidos, las técnicas Ridaquick se tienen 5 minutos, no hay un efecto hook, es decir, aunque yo tenga mucha cantidad de gluten, la técnica va a seguir funcionando, son fáciles de utilizar,
necesito personas con poco entrenamiento y son técnicas bastante sensibles. Las desventajas siempre van a ser los efectos de matriz, ¿ya?, que tenga con el alimento, las dificultades que puedo tener cuando hay un alimento altamente procesado, y lo otro que ya dijimos, que son resultados cualitativos. Aquí no puedo cuantificar, solamente puedo saber si hay o no hay. Después tenemos las técnicas de ELISA, en que los ELISA, bueno, no son todos iguales, hay distintos formatos, hay formatos directos, indirectos, tipo sándwich, pueden ser cualitativos, pero la gracia también es que son ensayos cuantitativos. Tenemos algunos ensayos que son tipo sándwich, es decir, que el antígeno se casa entre dos anticuerpos distintos, pero también tenemos ensayos competitivos que los vamos a ver en la próxima diapositiva. Y pueden estar hechos tanto con anticuerpos policlonales como monoclonales. Hoy en día los anticuerpos monoclonales son los que se utilizan habitualmente en las técnicas de ELISA. ¿Por qué un ELISA sándwich o un ELISA competitivo? Si nosotros vemos, también Amaya explicó la estructura de las proteínas de gluten, que son bastante complejas, pero podemos pasar de una proteína nativa a una proteína muy procesada, y ustedes ven que el epítope, en este caso, en este tipo de proteína, está disponible para que se haga la unión con el antígeno, pero cuando una proteína está muy procesada, es probable que el anticuerpo no encuentre el epítope disponible, ¿ya? También hay que considerar que hay sustancias interferentes en los ensayos, como las especias, el cacao, y todos estos procesos térmicos o algunos químicos como la cocción, la fermentación y la hidrólisis van a producir que las proteínas sean denaturadas. Por lo tanto, cuando tengo una proteína altamente tratada, no voy a poder utilizar un ensayo tipo sándwich, porque no voy a tener el antígeno con dos epítopes disponibles, y tengo necesariamente que utilizar un ensayo competitivo donde los anticuerpos compiten por el antígeno que está pegado en la placa o por el antígeno de la muestra que está en solución. Nosotros como IGEA tenemos 4 ensayos de ELISA disponibles, cada uno difiere en los límites de detección y límites de cuantificación, y por lo tanto va a depender de qué resultados el que yo estoy buscando, cuál de ellos elija. Tenemos un ensayo obviamente que es competitivo, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver todas las certificaciones con las que cuentan los ensayos que nosotros tenemos disponibles. Cuando estoy haciendo o quiero rotular un alimento que sea libre de gluten, necesariamente voy a tener que utilizar un ensayo que tenga un límite de detección muy bajito, como el Ridascreen Gliadin, que tiene un límite de detección de 5 miligramos por kilo o 5 partes por millón, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas en general de las técnicas de ELISA? Primero que todo, los resultados son cuantitativos, es decir, yo puedo cuantificar qué cantidad de gluten tengo en ese alimento o en lo que yo estoy en este momento analizando, que puede ser una materia prima o un alimento muy procesado. Voy a detectar directamente el antígeno, es decir, yo estoy buscando específicamente la prolamina del gluten, que en este caso es la gliadina. Es ideal cuando tengo que analizar muchas muestras, porque son ensayos que son automatizables en algunos equipos. Necesito una infraestructura media en el laboratorio. Obviamente necesito equipamiento, necesito por lo menos un lector de ELISA y un lavador de placas, pero es un equipamiento que es medianamente y es fácil de alcanzar porque no es tan caro. Es una técnica altamente específica y muy sensible. También puedo encontrar efectos de matriz en las técnicas de ELISA, o como les dije, algunas interferentes como los polifenoles, ¿ya? Y también puedo tener dificultades con alimentos altamente procesados, por eso tengo que saber
qué tipo de alimento estoy analizando, porque a lo mejor necesito un ensayo competitivo y no un ensayo tipo sándwich. Con respecto al PCR o al PCR real time, ¿ya? PCR en tiempo real, es una técnica que no es directamente la detección del antígeno, sino que lo que yo estoy detectando es un pedacito del DNA que codifica para la proteína específica, ¿ya? Y acá en el PCR a tiempo real, lo que yo hago es aprovecharme del tipo de replicación que tiene el DNA, donde yo hago una denaturación, voy a tener unos primers específicos para el pedacito de DNA que yo estoy buscando, ¿ya? Y en el paso de elongación es cuando puedo producir la coloración a través de un fluoróforo, ¿ya? Ustedes ven acá, así como en diagrama, cómo se va replicando el DNA y cómo voy aumentando en cada ciclo de denaturación, elongación y alineación y elongación, la cantidad de DNA que voy a tener en el tubito de la muestra, ¿ya? Y acá vemos una curva de PCR en tiempo real, donde yo voy viendo en tiempo real cómo va aumentando la cantidad de DNA en una muestra que es positiva, y en una muestra que es negativa voy a ver que esta curva no se produce, ¿ya? Con respecto al PCR en tiempo real, nosotros tenemos dos técnicas, el Allergen Quadruplex Serials y el Allergen Gluten. La gracia del PCR como técnica en general es que es altamente específico, porque lo que yo estoy buscando es un pedacito de DNA que codifica para la proteína que yo estoy buscando, ¿ya? Por lo tanto, no hay manera de que sea inespecífico, ¿ya? Lo puedo utilizar en alimentos que están altamente procesados, los resultados pueden ser tanto cuali como cuantitativos, es una técnica altamente sensible, y la gracia que tengo es la posibilidad de detectar más de una proteína en una sola muestra, ¿ya? Y eso me permite utilizar el PCR no solamente para la detección de gluten, sino que de la mayoría de los alérgenos alimentarios que es necesario rotular en los alimentos, ¿ya? Como desventaja o como punto que no pueden ser tan ventajosos, es que, como les dije, la detección es indirecta, porque lo que estamos detectando es un pedacito del ADN que codifica para la proteína y no la proteína propiamente tal. Hay que ver que estar seguros, y eso lo vemos a través de controles, que no haya una inhibición de la replicación del DNA. Obviamente es más laborioso, necesitamos un mayor equipamiento y personal que esté bastante entrenado en la técnica para poder realizarla y que sea exitosa, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos la posibilidad de proveerles una metodología que sea adecuada a lo que ustedes necesitan. Ahora, tan importante como es la metodología que yo voy a utilizar para hacer la medición de gluten, una de las cosas más importantes, y lo pueden ver en este diagrama, es la toma de la muestra. Es el punto de partida de mi análisis, por lo tanto, si no parto con una buena toma de muestra, obviamente el análisis va a ser infructuoso, ¿ya? Y eso, ¿por qué se los digo? Porque los alérgenos no están distribuidos en forma homogénea, por lo tanto, si yo no hago una toma que sea representativa de la muestra, como se ve en este caso, diagramado por pelotas, si ustedes ven, si mi alérgeno está distribuido de esa forma, si no hago una buena toma de muestra, es probable que no lo pueda pesquisar. Y además están en concentraciones muy bajitas, sobre todo cuando yo voy a rotular alimentos libres de gluten, en que puedo encontrar el gluten en partes por millón. Después viene la preparación de la muestra, donde tengo que hacer una buena limpieza de la muestra antes de poder utilizarla para el análisis.
tengo que determinar si hay sustancias que sean interferentes o inhibitorias, por ejemplo, que me inhiban el PCR, determinar si el alérgeno que estoy buscando, en este caso el gluten, puede estar asociado a otras sustancias, y una cosa muy importante es utilizar la solución de extracción apropiada. En nuestros ensayos nosotros utilizamos el cóctel Méndez, que está patentado por R Biopharm, que es la empresa alemana que nosotros representamos, y que es el adecuado para hacer la extracción de gluten, en conjunto con los ensayos que nosotros tenemos, que también están patentados. Y una de las cosas también más importantes es utilizar ensayos que estén validados y certificados. Ustedes pueden ver en mi presentación, que después Marcelo la va a compartir con ustedes en formato PDF, pueden ver todos los tipos de certificaciones que nosotros tenemos en nuestros ensayos, los más importantes: AOAC-OMA, AOAC-PM, el ACCI, y uno específico para el ensayo competitivo de LISA, que está validado en cerveza, ¿ya? También es importante utilizar materiales de referencia que estén certificados, sobre todo cuando yo voy a recién ocupar una técnica. Necesito saber que realmente lo que estoy midiendo es lo que estoy midiendo. Y el uso de estándares y controles. Si no tengo buenos estándares y buenos controles en mi técnica, malamente voy a obtener un buen resultado, ¿ya? Entonces, si yo les hago unas conclusiones, ustedes pueden ver que hay diferentes técnicas en el mercado con diferentes formatos. El usuario necesita decidir qué tipo de técnica utilizar, y en esto ustedes se pueden apoyar con su proveedor, porque también les podemos ayudar a saber qué es lo que ustedes necesitan y qué es lo que mejor se adapta a su necesidad. Tener controles por validación externa es muy importante, porque ustedes van a saber cuál es el respaldo que tiene cada una de las técnicas que ustedes están utilizando. Siempre es adecuado validar el ensayo dentro de lo que yo estoy midiendo, el analito con la matriz, porque tengo que saber realmente que estoy, por ejemplo, haciendo una buena extracción del gluten para poder medirlo, estoy recuperando una cantidad necesaria de gluten para hacer la extracción. Entonces, eso es adecuado validar la metodología dentro del propio laboratorio. Y lo más importante, el mejor método es el que satisface mis necesidades. Es decir, yo tengo que buscar el método que realmente yo necesito, no necesariamente el más costoso, no necesariamente el más complicado. El mejor método es el que satisface las necesidades de mi análisis. Eso. Les doy las gracias y les